¿Alguna vez te has sentido bien contigo mismo por manipular a alguien a propósito? Yo lo hice. Todos los jueves, por 3 años, le decía lo mismo a Isabel, mi esposa: me voy con los chicos. Vuelvo a medianoche. Pero la verdad es que me iba solo al cine porque necesitaba mi espacio. Hace 2 meses, la película terminó antes de lo previsto y llegué a casa 2 horas antes de lo normal. Al doblar la esquina, vi un Infiniti negro estacionado en la entrada y se me paró el corazón. Revisé las grabaciones de la cámara del timbre y vi a un hombre bajando del coche y caminando hacia la puerta como si nada. Isabel le abrió antes de que tocara y se besaron. De esos besos en los que ella le ponía la mano en la nuca. Se me revolvió el estómago. Quise entrar y armar un escándalo, pero me contuve. Tenía que ser algo que de verdad le doliera. Me quedé dando vueltas en el carro hasta las 12:30 y llegué con la excusa de que Antonio se había pasado de copas. Isabel se estaba bañando. «Hola, mi amor. ¿Qué tal tu noche?», me preguntó. «Bien, ya sabes cómo es». Los siguientes 2 jueves seguí la misma rutina, pero esta vez me estacioné unas cuadras antes, a las 8:30 para espiar. A la misma hora, llegaba el mismo coche. Con el zoom de la cámara, me di cuenta. Era Marcos. Marcos, el que supuestamente se había mudado a Seattle hacía 2 años. Me temblaban las piernas, pero tomé capturas de pantalla y se las mandé a mi abogada para tener pruebas. Cuando sentí que ya tenía todo, solté la bomba. Isabel estaba hablando de sus planes falsos para cuando yo me fuera, cuando de repente le dije: ¿sabes a quién extraño? A Marcos. Ese tío y yo lo pasábamos genial antes de que se fuera a Seattle. Se quedó congelada, con el tenedor a medio camino de la boca. Solo un instant. Sí, Marcos era buena onda, respondió. Todavía se escriben, ¿no? A veces. Al día siguiente, la noté rara, nerviosa. Hacía llamadas a puerta cerrada y justo cuando era jueves a la hora de comer, me escribió: ¿a qué hora sales hoy? Nunca me había preguntado antes. Supe que mi comentario sobre Marcos la tenía alterada. Como a las 7:30. ¿Por qué? No, por nada. Van a hacer algo especial. Lo de siempre. Al salir del trabajo, la encontré arreglada, maquillada y cocinando. Te ves muy bien, le dije. Quería verme linda para cuando llegaras, me contestó, pero no dejaba de mirar el celular. Lo ponía en la mesa y lo volvía a agarrar. A las 7:15 casi me empuja para que saliera. No quiero que llegues tarde. Saluda a todos. Me fui a mi lugar de siempre, unas casas más abajo, donde podía ver la casa. Pero esta vez no llegó ningún coche. A las 9:15, vi el coche de Isabel salir. La seguí. Primera parada, el O'Malley Sports Bar, donde pensó que estaría. Entró muy segura, pero salió a los 5 minutos con cara de no entender nada, revisando el celular. Luego fue a de Dugout, otro bar deportivo. Por las ventanas, la vi buscando mesa por mesa hasta la entrada del baño. Le enseñó el celular a una camarera que solo se encogió de hombros. Saliendo, revisaba el celular como loca. Siguiente parada, Buffalo Wild Wings. Ahí estuvo unos 15 minutos. La vi en la barra hablando con el gerente, enseñándole algo en el teléfono, seguro una foto mía. Él negó con la cabeza y apuntó a unas mesas casi vacías. Esa noche no era la mejor para los bares deportivos. Luego fue al bar de mala muerte donde Antonio solía llevarnos. Fue directo con el camarero. Yo entré por la puerta lateral y me escondí cerca del baño. La escuché decir: todos los jueves, un grupo de 5 o 6 ruidosos. Uno se parece a este. El camarero vio la foto y le dijo: el jueves es la noche más tranquila. Sí, recuerdo a un grupo así, pero hoy no han venido. Lo siento. Se fue frustrada. Se sentó en el coche 5 minutos escribiendo frenéticamente. Luego fue al cine AMC. Le di 10 minutos de ventaja y entré por un costado. Estaba en la dulcería hablando con un gerente adolescente enseñándole el celular otra vez. Él apuntó hacia las salas. Ella fue revisando una por una,
abriendo puertas, buscando entre las pocas personas que había. Ese jueves. Me regresé al coche. 20 minutos después salió con cara de derrota y se quedó en el auto otros 10 minutos. Desde la ventana trasera la vi hablando por teléfono, gesticulando, seguramente llamando a Marcos para decirle que no me encontraba, que tal vez yo ya sabía y que los jueves ya no eran seguros. Todavía se paró en 2 bares más de camino a casa, buscando desesperada. Cuando llegué a la hora de siempre, ella estaba en el sofá con una copa de vino, fingiendo estar tranquila, pero la pierna no dejaba de moverse. «¿Qué tal te fue?», me preguntó, estudiando mi cara. «Bien, lo de siempre». «Sí. ¿A dónde fueron exactamente?» «Eomales». Por nada, solo curiosidad». Había mucha gente. Casi vacío. ¿Quiénes estaban? Los de siempre. Cada respuesta la ponía más tensa. Se levantó de golpe. «Estoy cansada», y se fue a la cama. 2 horas después, la oí arriba hablando por teléfono, bajito pero apurada, seguramente con Marcos, tratando de averiguar si yo ya sabía algo. Al día siguiente, yo ya estaba listo para enfrentarla. El sábado por la mañana, justo a las 9:15, como siempre, escuché que se metía a bañar. Fui por mi laptop a la oficina y la puse en la mesa de la cocina, justo donde ella pasaría para servirse café. Tenía el video listo, pausado en el momento exacto donde ella y Marcos se besan en la puerta. Me temblaban las manos, pero acomodé la pantalla para que no pudiera ignorarla. La cafetera burbujeaba, llenando la cocina con ese olor fuerte que tanto le gusta. Me serví una taza y me senté frente a las escaleras, esperando. Se apagó la regadera a los 12 minutos. Escuché cómo se movía arriba abriendo el closet, cerrando cajones. El corazón me latía a 1000, pero traté de respirar normal. Por fin escuché sus pasos bajando y luego vio la pantalla. Se quedó completamente paralizada, con una mano estirada a media altura, sin alcanzar la taza. En 2 segundos, la cara se le puso pálida. Se quedó ahí viendo la pantalla, mirándose a sí misma besando a Marcos. Y yo vi claramente el momento en que entendió que yo lo sabía todo desde hacía 2 meses. Abrió la boca, pero no le salió ni una palabra. Tomé un trago de café y le dije que mi abogada ya tenía copias de todo. 8 jueves distintos, todos documentados y mostrando lo mismo. Ella intentó decir algo, pero le hice una seña para que esperara. «Cuando estés lista para decir la verdad, sobre todo». Se veía tan frágil que se dejó caer en la silla de enfrente, con las manos temblándole tanto que al servirse café lo tiró y se hizo un charco en la mesa. Me miró y empezó a contar que todo había comenzado 6 meses atrás cuando Marcos la buscó. Juró que lo físico solo pasó hacía 2 meses. Saqué mi celular y le mostré el Facebook de Marcos, viendo meses de fotos donde no salía su esposa. Su estado decía soltero desde enero. Le mostré el teléfono y vi cómo se le caía la historia de que lo estaba consolando por su matrimonio. Sabía que yo ya no le creía nada. Se tapó la cara y se soltó a llorar. Ese llanto feo que hace que los hombros se sacudan. «Es que me sentía sola porque siempre estabas fuera los jueves y los fines de semana con tus amigos». Las palabras se quedaron flotando, pesadas. La ironía era casi palpable. Esos jueves en que yo iba solo al cine, comía palomitas y veía cualquier película solo para despejarme mientras ella estaba en nuestra cama con Marcos. Le pedí que llamara a Marcos en altavoz para decirle que todo acabó. Se negó y dijo que eso era cruel. «Cruel. Tú lo metiste en nuestra casa, en nuestra cama». Tomó el celular con los dedos temblorosos, buscó su número y se quedó dudando unos segundos antes de marcar. Sonó 3 veces y Marcos contestó con un alegre «Hola, hermosa». Ella respiró muy hondo y le soltó que yo ya sabía todo. Se hizo un silencio larguísimo. Luego Marcos contestó con otra voz más precavida: «¿Qué tanto sabe?». Me acerqué al celular. «Todo, Marcos, incluso lo de tu falsa mudanza a Seattle». Colgó en ese instante. Isabel se dejó caer como si le hubieran quitado la fuerza. Le dije que teníamos 2 opciones:
divorciarnos en buenos términos con mediación o irnos a juicio y que todo el mundo se enterara. Asintió resignada y dijo que le parecía bien la mediación, pero preguntó si podíamos intentar terapia. Me reí de verdad, no burlón, sino porque la idea era ridícula. Quería salvar un matrimonio que ella misma había destruido todos los jueves durante meses. Le dije que podríamos hacer una sola sesión solo para tener el papel que demostrara que lo intentamos, pero no más. Volvió a asentir y subió las escaleras. Bajó como 20 minutos después con su maleta y dijo que se iría a casa de su hermana un tiempo. La casa se sentía rara sin ella, como si por fin las paredes respiraran. El resto del sábado me la pasé caminando por los cuartos, viéndolos con otros ojos. El domingo fui con mi abogada para empezar el trámite. Me recomendó contratar a un investigador privado por si había más cosas que descubrir. Le dije que sí, sin dudarlo. Llamó en ese momento y agendó una cita para el lunes por la tarde. De regreso a casa, pasé a una cafetería y por fin le marqué a Antonio. Me temblaban las manos porque sabía lo que tenía que decirle. Cuando contestó de buenas y me preguntó por los planes del jueves, fui directo. Llevaba 3 años usando tu nombre como pretexto. Se quedó callado tanto tiempo que pensé que había colgado. Luego me preguntó por qué no le había dicho simplemente que necesitaba estar solo en vez de mentirle a todos. Colgó sin despedirse. Esa tarde Isabel regresó y subió sin decir palabra. Movió sus cosas al cuarto de visitas mientras yo la escuchaba a través de la pared, su voz entrecortada mientras contaba su versión con llanto ahogado. El lunes en la mañana, el investigador llegó a la oficina de mi abogada. Era un expolicía con cara de que ya había visto de todo. Escuchó la historia, tomó notas y dijo que comenzaría a vigilar de inmediato. Esa misma noche ya tenía información que me revolvió el estómago. Los papás de Isabel me llamaron cuando cenaba pizza recalentada solo en la cocina. Su mamá me dijo que Isabel les contó sobre la separación, pero no les quiso decir la razón. Solo les recomendé que le preguntaran a ella, que no iba a dejar que me pintara como el malo. Su papá quiso discutir, pero colgué. El miércoles, el investigador me llamó con los primeros datos importantes. Marcos nunca se fue a Seattle. Siempre vivió a 20 minutos de distancia. Su contrato de renta empezó justo hace 2 años cuando supuestamente se fue. Pero eso ni era lo peor. También descubrió que Marcos e Isabel sacaron una tarjeta de crédito juntos hace 8 meses. Sentí que las piernas me fallaban y tuve que sentarme en el suelo de mi oficina mientras él me leía todos los cargos. Cenas en restaurantes que yo quería conocer con Isabel, boletos para conciertos de bandas que alguna vez mencioné, cargos de hotel por fines de semana cuando iba a ver a mis papás. Esta tarde llegué a la casa con ese bonche de papeles y encontré a Isabel en la cocina. Dejé los estados de cuenta de la tarjeta de crédito en la barra justo frente a ella. Los revisó apenas 3 segundos antes de que los hombros se le vinieran abajo. Admitió que llevaban casi 1 año juntos. No solo los meses que yo sospechaba, no eran solo los jueves en la casa. Salían a cenar, iban al cine, asistían a espectáculos, hacían la vida que ella decía que quería conmigo mientras yo me quedaba solo. Me mostró su celular con las conversaciones que llevaban desde hacía 11 meses, fotos de los dos en distintos lugares, incluso una foto de ese viaje a Las Vegas de hace 6 meses cuando me dijo que iba a una conferencia. Me quiso explicar que todo empezó porque se sentía sola y Marcos le escribía cuando yo no estaba los jueves. Dejé los recibos de la tarjeta de crédito en la barra y la miré. Necesito decirte algo. Respiré hondo y le confesé que yo no salía con los amigos los jueves. Durante 3 años me fui solo al cine porque necesitaba un espacio, porque no soportaba su necesidad de atención constante. Ella abrió la boca, pero no le salió una sola palabra. Su cara cambió de culpable a enojada y luego a confundida en segundos. Se dejó caer en la silla y se quedó viendo el piso. Ninguno dijo nada en lo que pareció una eternidad. Sí, mi mentira era que necesitaba tiempo solo y la suya era otro hombre. Pero al final los dos preferimos mentir a hablar de lo que nos hacía falta. Por fin ella me vio y dijo que debíamos intentar la terapia. Yo acepté, pero solo porque mi abogada me dijo que iba a servir para el divorcio.
Ella hizo la cita para el jueves, como si el universo se estuviera burlando. Llegó el jueves y cada quien llegó en su coche al consultorio de la terapeuta. Nos sentamos en extremos opuestos de un sillón. Isabel fue la primera en hablar, contando su versión, que yo siempre era distante, que nunca quería estar con ella, que cada semana prefería a mis amigos y que se sentía sola. Cuando me tocó, saqué el celular y busqué uno de los videos de la cámara Ring. Se lo mostré a la terapeuta. Por esto estamos aquí de verdad. El video era de Marcos llegando a la puerta y Isabel recibiéndolo con un beso. La doctora Hanley lo vio, me devolvió el teléfono y sugirió que quizá la terapia individual sería más útil en este punto. Fui directo al banco y abrí una cuenta a mi nombre. El viernes en la mañana, el investigador me llamó para decirme que ya tenía todo el informe. Nos vimos en una cafetería y me entregó una carpeta más gruesa de lo que imaginaba. Según la vigilancia, Marcos estuvo en la casa 43 veces en el último año. Había fotos del coche de Marcos en la cochera a las 2 de la mañana cuando yo no estaba. Había recibos de hoteles cerca de la casa de mis papás cuando yo iba de visita. Y Isabel decía que no podía ir por trabajo. Lo peor fue encontrar cargos de otro viaje a Las Vegas hace 6 meses. Las fotos de las cámaras del hotel los mostraban registrándose juntos. Le escribí a Marcos, necesitamos hablar, pero en serio, de hombre a hombre. Vi que lo leyó enseguida, pero pasaron como 10 minutos antes de que me contestara con un, está bien. Acordamos vernos en una cafetería al día siguiente. Manejé a la casa y encontré a Isabel empacando cajas. Me dijo que su hermana la iba a recibir un tiempo. Sin decir mucho, la ayudé a bajar las cajas a su carro. Esa noche, la casa se sentía rarísima. Fui de cuarto en cuarto viéndolos desde otra perspectiva. La cama donde Marcos se había quedado, la regadera que usaron juntos, la cocina donde preparaban de comer mientras yo, según esto, salía con los amigos. Todo se sentía sucio, como si algo se hubiera impregnado en las paredes. Llamé a una empresa de limpieza y dejé todo agendado para la mañana siguiente. La cafetería estaba casi vacía. Solo había un par de personas y Marcos ya estaba sentado en una esquina viéndose desvelado. Apenas me vio, se levantó y empezó a decir que lo sentía mucho y que todo se les había salido de las manos. Lo interrumpí y me senté frente a él. Le pregunté si nunca le pesó saber que yo estaba convencido de que estaba en Seattle todo ese tiempo. Se puso rojo. Dijo que según ellos yo ni me iba a enterar ni iba a importar porque siempre andaba de aquí para allá con los amigos. Toda esa historia que se armaron para justificar lo que hacían me revolvía el estómago. Le pregunté sin rodeos si la amaba. Se quedó callado mirándome como 10 segundos y al final dijo que sí. Luego le solté si ya estaba listo para mantenerla porque ella estaba por perder la mitad de todo en el divorcio. Su cara cambió por completo, como si le hubiera caído un balde de agua helada. Empezó a balbucear que la verdad nunca hablaron de eso. Yo solo lo miraba mientras él mismo destruía su relación solito. Después de un rato de escucharlo desmoronarse, me levanté y lo dejé ahí con su café frío. Esa noche, después de que se fue, la casa se sentía distinta, como si todo estuviera contaminado. No pude dormir en la cama, así que agarré una cobija y me fui al sofá, pero tampoco pude pegar ojo. Terminé en el piso del cuarto de visitas buscando empresas de limpieza. El martes llegó volando y mi hermano me llevó a la oficina del mediador. Isabel ya estaba ahí con su abogada usando el vestido que le compré para nuestro 10º aniversario. Nos sentimos separados como niños regañados. El mediador empezó por lo sencillo, que hiciéramos una lista de nuestras cuentas conjuntas y bienes individuales. Le di todas las copias que mi abogada tenía listas, incluyendo los estados de cuenta que mostraban las compras de Isabel y Marcos en la tarjeta compartida. La cara de su abogada cambió en cuanto los vio. Isabel intentó decir que necesitaba pensión, pero mi abogada no le dio chance y le sacó los 8 meses de gastos en restaurantes y hoteles de su tarjeta. El mediador checó todo y dijo que la pensión no procedía. Luego tocó el tema de la casa. El mediador sugirió ponerla en venta y partir lo que quedara. Los dos solo queríamos acabar.
Firmamos los papeles y dejamos la siguiente cita para dentro de 2 semanas. Ya saliendo al estacionamiento, Marcos me mandó un mensaje diciendo que él y Isabel necesitaban espacio para pensar. Se lo enseñé a mi hermano y se echó a reír. Ahora que lo divertido se había convertido en drama. El miércoles temprano, la agente de bienes raíces fue a tomar fotos de la casa. Para el jueves en la tarde ya estaba el anuncio en internet. El viernes fue la primera visita y el sábado hubo 3 más. El domingo tuvimos casa abierta y 14 grupos pasaron a verla. El lunes en la mañana la agente habló para avisar que teníamos 3 ofertas todas encima del precio. Aceptamos la mejor oferta. Ese mismo día. Pasé los días siguientes buscando depa en el centro, cerca de mi oficina, y encontré uno de una recámara en el 8º piso con vista al río. El contrato empezaba en 3 semanas, justo para cuando se cerraba la venta de la casa. Ahí no había recuerdos ni fantasmas, solo un nuevo comienzo. El sábado en la mañana, Isabel me escribió para ver si podía pasar por más de sus cosas. Le dije que yo no iba a estar de 2 a 4. Cuando regresé, la mitad del garaje ya estaba vacío. Me dejó una nota diciendo que había empezado terapia y que estaba trabajando en ella misma. 2 días después regresó mientras yo seguía empacando cajas en el garaje. Se veía cansada, más grande. Me preguntó si podíamos hablar un minuto. ¿Me odias?, preguntó. Me detuve y la vi. No, estoy decepcionado, dolido y enojado, pero para odiar se necesita demasiada energía. Ella solo asintió y levantó una caja con sus libros. Empacamos en silencio unos 20 minutos hasta que se fue. El cierre de la casa fue 3 semanas después en una notaría. Firmamos en cuartos separados. El abogado me pasó un cheque con mi parte. 12 años de matrimonio reducidos a una transferencia bancaria. Era suficiente para arrancar bien en el nuevo depa y todavía sobraba. Me mudé ese fin de semana y mi hermano me ayudó. El departamento se sentía limpio y vacío, pero en buen plan, sin fotos en las paredes, sin recuerdos en los rincones. Las siguientes 2 semanas fueron bastante tranquilas. Luego, el sábado en la tarde, paré en la gasolinera cerca de donde vivía antes para echar gasolina. Marcos estaba en la bomba de al lado. Me vio y trató de meterse rápido a su coche. ¿Qué onda, Marcos?, le grité. Se detuvo y se volteó con cara de niño regañado. ¿Cómo te va con Isabel ahora que está soltera? Se puso rojo y murmuró algo de que era complicado. Se fue sin acabar de echar gasolina. Me enteré después por amigos que Isabel pensaba que ya iban a estar juntos, pero a Marcos no le gustaba nada serio. Le gustaba el chisme y la emoción a escondidas, no la bronca real de andar con una mujer en medio de un divorcio. No podía dejar de pensar lo irónico que era que Isabel tirara nuestro matrimonio por un tipo que salió huyendo antes de que se secara la tinta del divorcio. 3 semanas después, mi abogada me llamó. El divorcio era oficial, casi 3 meses después de todo el rollo. Así que oficialmente soltero otra vez a los 35 años, empezando de cero, pero por fin libre. El jueves siguiente, Antonio me escribió para invitarme a echar una chela y platicar. Nos encontramos en el mismo bar de mala muerte donde Isabel me había buscado esa noche. Me dijo que ya había digerido todo y que entendía por qué necesitaba mi espacio. Le conté toda la historia desde el principio, como descubrí la infidelidad, lo de vigilarla, todos los enredos mentales en los que caí. Silbó bajito y movió la cabeza en señal de desaprobación, diciéndome que le daba gusto que lo resolviera por la vía legal y no como él habría reaccionado si hubiera agarrado a su esposa con otro. Nos echamos una partida de billar tras otra por 3 horas y al final las cosas entre nosotros ya se sentían casi como antes. En los meses siguientes me fui enterando por amigos en común de cómo estuvo todo el asunto. Al parecer Isabel pensaba que ella y Marcos iban a estar juntos oficialmente, pero el tipo seguía saliendo con que necesitaba tiempo y espacio. Marcos ahora sí se fue a Seattle huyendo del desastre que ayudó a armar y seguramente buscando a la próxima mujer casada para meterse en problemas. Mientras tanto, yo comencé a salir con mi vecina de 2 pisos abajo. Es enfermera, trabaja turnos larguísimos y no tenía idea de mi historia con Isabel.
Nos habíamos topado varias veces en la cafetería y un día ella me invitó a cenar. Todo era relajado y sin complicaciones, sin mentiras ni rodeos. A veces, ya tarde en la noche, me quedaba pensando en cómo, estando casados, Isabel y yo en realidad estábamos solos, pero cada quien lo llevó a su manera. Yo me refugiaba en la soledad, sentado en cines oscuros. Ella se escapaba con otro. Las dos eran señales de que algo estaba roto entre nosotros desde hace años. Ahora sí, mis jueves en la noche los paso con amigos. De verdad. Antonio y yo vamos al bar a jugar billar y ponernos al corriente. Luego se nos suman otros y vemos el partido que esté pasando en la tele arriba de la barra. Me he dado cuenta de que una conexión honesta siempre vale más que una mentira cómoda, aunque la verdad a veces cueste más compartirla. Sí,